Psicoanálisis y civilización, donde lo más particular de ti hace la diferencia. Psicoanálisis y civilización, un espacio lacaniano para la gran conversación, pensar, hablar y escuchar. Bien, pues estamos entonces transmitiendo contenidos del programa de psicoanálisis y civilización, y en esta ocasión tenemos la valiosa oportunidad de entrevistar a la doctora Rosario Sánchez. Ella es para nosotros un referente en México fundamental de lo que es la escuela de homeopatía en México y del ejercicio de esta práctica tan importante y tan desconocida muchas veces, tan cargada de malos entendidos, de mitos, en fin, de mucho desconocimiento, lo cual hace también muy compatible con la posición que a veces tiene también el psicoanálisis de ser poco conocido y contar con una especie de resistencia en la cultura y en la civilización. Pero la doctora Rosario Sánchez es una doctora decidida y súper comprometida con el campo de la homeopatía y su relación con la cultura. En estos momentos, doctora Rosario, donde parece que tal cual se deben de escuchar referentes, en este caso también médicos, en relación al combate o, para empezar, pues la aparición de un nuevo virus en el mundo que ha desatado todo un fenómeno que tiene, por supuesto, más allá de la dimensión estricta médica, fisiológica, tiene dimensiones políticas, económicas, diplomáticas, sociales, en fin, psicológicas. Tiene tantas aristas, pero creo que esa es la razón principal por la cual me pareció a mí un momento singular, con una gran necesidad de escuchar a través de usted la posición del discurso de la homeopatía y su vigencia y su necesidad, en fin, todo lo que usted nos pueda transmitir. Empezaría con eso, doctora. Ha aparecido un nuevo virus. Desde el campo de usted puede contestar a nivel de lo personal o a nivel del discurso de la homeopatía y su práctica. Hasta ese punto, ha aparecido un nuevo virus en el mundo. ¿Eso qué significa? No es exactamente nuevo porque ya existía. Este coronavirus es un virus que si nosotros lo buscamos en la microbiología lo vamos a encontrar. Solamente que ahora este virus adquiere una característica de ser más patógeno, de ser más virulento, de producir la enfermedad más intensa. Entonces, pues existe, por supuesto que existe, solamente que tiene diferentes enfoques, como usted bien lo decía, y es uno de los que yo voy a tocar, el enfoque de la homeopatía. La homeopatía, bueno, surge a fines del siglo XIX por un médico alemán que se desinteresó, más bien se decepcionó de la medicina de su tiempo, que era la alopatía, en su tiempo, que es un tanto distinta, aunque no difiere mucho de lo que es actualmente en cuanto a su terapéutica especialmente. Pero bueno, este es un método que tiene su terapéutica que se basa en los semejantes. Quiere decir que lo que
una sustancia produce en el hombre sano, es capaz de curarla en el hombre enfermo. O sea, nosotros utilizamos medicamentos que van a producir una enfermedad artificial, pero semejante a la enfermedad natural. Y entonces podemos tratar todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades, especialmente las que corresponden a la medicina interna, ¿no? Las quirúrgicas pues tendrán su resolución en las operaciones, en los medios mecánicos, en las cirugías, ¿no? Pero bueno, la homeopatía surge desde 1790 y se difunde por todo el mundo, primero en Europa y después en América, y actualmente existe en todos los países civilizados del mundo. Entonces, esto lo digo porque hay una liga homeopática internacional que también nos representa a todos los homeópatas y que también están preocupados por esta situación mundial de una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poco de lo que es un virus. Los virus son unos parásitos intracelulares, obligados, se dice así, y para replicarse precisamente dependen del huésped, o sea, del organismo que los contiene, ¿no? Esto es muy importante porque la gente teme como si fuera algo como diabólico, ¿no? Y en realidad, estos pobres, para que puedan infectar al ser humano, deben ser capaces de transmitirse atravesando como barreras muy intensas que protegen al huésped, o sea, protegen a nuestro organismo. Entonces, escapar de estos fenómenos de eliminación les cuesta mucho trabajo porque nosotros tenemos una respuesta inmunológica muy importante. Esto es para que la gente no sienta que nada más va a abrir la boca, se le mete el virus y ya se va a infectar y a morir, que además todo el mundo lo sabemos y a través de los medios de comunicación algunos desinforman y otros informan bastante bien. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Bueno, entonces los virus están ahí y realmente pueden ser a veces más patógenos, como decíamos, causar más daño. ¿Por qué? Por dos razones. Una, de que yo no sé si existe esa posibilidad o no, pero bueno, una, cuando dicen que es un virus que ha sido modificado genéticamente, no lo sé. Y otra, cuando el virus ha sido atacado tanto con medicamentos que pues tienen que vivir, tienen que sobrevivir, ¿no? Y adaptarse otra vez, y entonces adquieren lo que se llama mutaciones, o sea, se vuelven más vivos, ¿no? Se vuelven entonces más dañinos cuando el huésped es receptivo. Eso es muy importante. Necesitamos tener las condiciones adecuadas para que ese virus viva en nosotros o no y se vaya, ¿no? Entonces hay muchas características de los virus que no tiene caso que se las mencione, pero una de las cosas que nosotros manejamos y que ni siquiera los inventamos los homeópatas, sino el propio Pasteur, el que seguramente todos conocen, ¿no? Creador de la penicilina. Él decía y dijo así: el microbio es nada, el terreno lo es todo. Esa frase es tan significativa, sobre todo ahorita, porque cualquier microorganismo que pueda entrar a nosotros es nada a comparación de lo que somos nosotros. Somos un terreno que puede estar propicio o no. Eso es lo más importante. El terreno es donde se aloja el huésped, en este caso el organismo, el ser humano, ¿no? Y ya ha habido pensadores muy importantes. Uno, Tessier, que dijo que cada individuo padece según su especie y dentro de su especie según su naturaleza propia, ¿no? O sea que tampoco es de que nos vamos a enfermar de lo mismo que los perros. Que se pudieran transmitir de uno a otro es porque hay condiciones muy especiales, ¿verdad? Y entonces, por eso es que también dudamos de que sí es porque ¿cómo se llama? El murciélago, no sé. Tampoco tenemos toda la evidencia. Sin embargo, bueno, lo real es que cada uno padecemos dentro de nuestra propia naturaleza, ¿no?
porque somos individuos, porque no somos iguales uno al otro, aunque seamos gemelos de alguien, de todas maneras somos distintos. Y luego también, porque hay una predisposición. También otro pensador que se llama Trousseau dijo que cada persona tenía su propia manera de reaccionar. Y entonces habla de una cosa que se llama predisposición o diátesis, y dice que tenemos características que nos pueden hacer vulnerables a determinados padecimientos o no. La vulnerabilidad es el riesgo que una persona tiene para sufrir frente a peligros inminentes. Realmente nosotros todos somos vulnerables a alguna enfermedad, todos, ¿no? Es más, somos vulnerables porque somos finitos, porque nos vamos a morir, ¿no? Entonces, esa vulnerabilidad es un riesgo que todos tenemos, o sea, todos somos vulnerables, pero no todos somos susceptibles. Ese es otro concepto que también manejamos. La susceptibilidad es la predisposición o sensibilidad mayor a otros individuos de sufrir o afectarse por alguna cosa, por algún acontecimiento o por algún daño, ¿no? Incluso los alópatas también dicen en epidemiología, una persona o animal que no posee suficiente resistencia para protegerse frente a un agente patógeno determinado está más susceptible a la infección o a la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso necesitamos tener esos conceptos muy presentes para no llenarnos de miedo o de pánico. Eso es lo que quería comentar también. Sería, a mi parecer, y creo que también es algo palpable, se ha introducido una especie de fobia con las características que tiene la fobia misma. Es decir, me refiero a las cargas neuróticas, incluso desproporcionales o irracionales. Se ha introducido una fobia al contagio generalizada, una fobia para todos. Incluso se marca y parece que si la desinformación puede tener pretensiones singulares, en donde coinciden es en alimentar una fobia al contagio con la bandera de que la vida misma es la que está amenazada gravemente y directamente con ese contagio. Pero la palabra muerte no aparece conscientemente, se queda ahí en un ángulo más bien preconsciente o inconsciente, y lo que sí aparece a la conciencia es la fobia al contagio. Tomando en cuenta esto, doctora, y lo que nos explica en relación a lo vulnerable y lo susceptible y al terreno del huésped como fundamental para permitir el desarrollo de un agente externo o no, ¿qué tanto esta misma fobia puede mermar el sistema inmunológico como para ponerlo en una predisposición más óptima para el desarrollo de este virus? Pues es determinante. Es determinante en un aspecto. Y hay otra situación. O sea, hay dos cosas que nosotros en homeopatía consideramos muy en cuenta. Uno, la causa desencadenante, y otra, la verdadera causa o causa eficiente. La causa desencadenante puede ser una emoción. Todos hemos experimentado alguna vez o varias veces en nuestra vida cuando nos sentimos preocupados o cuando nos sentimos enojados o cuando nos sentimos angustiados, mortificados o preocupados por algo. Obviamente, después de un tiempo y con estas condiciones de vulnerabilidad y susceptibilidad, podemos enfermarnos o nos enfermamos. ¿Cuántas veces no hemos visto? Nosotros lo vemos, ustedes lo ven, los psicoanalistas también, que alguien se deprime y se enferma.
se enferma físicamente, ¿no? Porque, bueno, la depresión también es un padecimiento, ¿no? Y se enferma físicamente. Y entonces hasta los mismos alópatas consideran la psicosomática, ¿no? Nosotros vamos un poco más allá y decimos lo psicoanímico, ¿no? Porque es de ánimo y de psiquis. Ellos hablan de psicosomática, o sea, una persona se puede enfermar por una emoción. Es evidente, cualquiera lo ha sentido. Un diabético desarrolla su diabetes después de un susto. Un hipertenso también después de una mortificación o después de una angustia. Entonces, eso es no se puede negar, es innegable, ¿no? Entonces, si nosotros estamos con miedo, con una fobia, como dice el doctor, pues también tenemos la disposición a enfermarnos, por supuesto. Vamos a tener esa mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces decíamos, esa sería la causa eficiente. Esa es la causa eficiente. Un susto, un acontecimiento, un miedo, un terror, ¿no? Y el otro es la causa eficiente. La causa eficiente sí tiene que ver con la predisposición que tenemos cada uno para enfermarnos o no, o para enfermarnos de alguna manera. Por ejemplo, un diabético, vuelvo a repetir ese ejemplo porque es muy, muy claro, un diabético tiene padres diabéticos o abuelos diabéticos o tíos diabéticos, tiene la predisposición a ese padecimiento. Nosotros en homeopatía lo tomamos muy en cuenta. Entonces, ese se va a enfermar más fácilmente que uno que no tiene la herencia de esa enfermedad, obviamente, ¿no? Sin embargo, ese otro se va a enfermar de otra cosa para la que tenga predisposición, ¿no? La predisposición subyace a cada ser humano como resultado de toda su historia biológica, y lo genético y su secuencia bioquímica y los aconteceres impresos en su vida por predominancia de las manifestaciones de su conducta y de su espíritu, ¿no? Esa es la predisposición. La predisposición es esa serie de rasgos, de padecimientos que podemos nosotros, o sea, más bien series de condiciones que nos hacen a nosotros tener un padecimiento determinado, y tiene que ver con la herencia, por supuesto, ¿no? Y con una serie de cosas que después platicaremos en otro aspecto. Pero entonces, hay esas dos cosas, una predisposición y una causa desencadenante. La causa desencadenante es el miedo que todos tenemos a enfermarnos. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir una enfermedad que probablemente nos dañe en lo más íntimo de nuestra vida y nos lleve a la muerte, por supuesto, ¿no? Y sin embargo, hay mucha gente que sabe perfectamente, porque lo ha visto, porque ha estado junto a personas enfermas de gripa o de lo que sea, que son contagiosas, y que no se enferman. Entonces yo no sé por qué tienen tanto temor. Bueno, sí sé por qué. Pero digo, no se explica uno tan fácilmente que tenga tanto miedo de enfermarse cuando saben que no a todo mundo nos va a dar esa enfermedad. A ver, por ejemplo, ahí, doctora, cuando dice sí sabe por qué, no sé a qué se refiere, pero yo sí creo que hay en términos de psicología de las masas y análisis del yo, como nos enseña Freud, es fundamental lo que los líderes de las masas dirigen, enuncian a la masa misma. De ahí, por ejemplo, la importancia de poner en estos momentos en el lugar del discurso líder, del discurso del amo en términos lacanianos, a los especialistas, a los científicos, a los médicos, independientemente del lugar que tenga la medicina y la ciencia, por ejemplo, en términos normales en la civilización. Hoy se pone ahí, en el lugar del ideal de la masa, su voz y su discurso. A mí me parece que en este caso el referente mundial, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es muy importante si desde ese lugar se dice o se dictamina o se promueve una fobia al contagio, en vez de
otro tipo de promociones como el animar al sujeto a esto que estamos trabajando, a confiar en su sistema, a confiar en sus vulnerabilidades o susceptibilidades, a confiar finalmente en ese dato que dan, en ese 85% de la población que podría ser esa población que en términos de epidemiología funcione como lo que llaman como rebaño inmune. O sea, como esta población que podría resistir prácticamente de manera ligera, fácil, el atravesamiento de ese virus. Eh, pero no se privilegia ese ángulo, sino se ha privilegiado, y no lo digo yo, es evidente a nivel mundial, más bien una fobia al contagio. Y que a mí me parece que es fundamental para que la gente tenga o no tenga miedo, porque no es un dicho, no es que lo diga yo, sino que lo dice esa organización que está ahorita en el ojo del huracán, que tiene una gran responsabilidad porque el poder de su palabra va a funcionar para bien o para mal, como para sugestionar o localizar Ajá. pues en este caso a la población mundial misma. Exactamente. Cuando yo digo que la gente sabe, es porque hemos tenido la evidencia todas las personas de que no a todo mundo nos afecta la misma situación. Entonces, y por eso decimos, ok, oye, te vas a enfermar, ponte un suéter. No, yo nunca me pongo un suéter y nunca me enfermo, ¿no? Está bien. Eso es evidente, toda la gente lo hemos experimentado, ¿sí? Oye, estuviste junto a fulanito que tiene gripa. Pues sí, pero yo no me contagio, ¿sí? Oye, ¿cómo es que a ti no te dio bueno, ahora ya no se usa, la varicela, el sarampión, etcétera? No, pues no me dio, y a los demás sí le dieron. Yo estuve en contacto, chupaba la misma paleta y nunca me enfermé, ¿ok? Por eso digo, la gente lo sabe, pero ¿qué pasa? Que se deja influenciar por toda esta serie de informaciones, pues que es como una avalancha, es impresionante. Y además informaciones a veces equivocadas, erróneas, ¿no? Y entonces, no, sí, es que hay muchos muertos, sí, hay muchos muertos. Hay muchos muertos, si ya nos han enseñado las gráficas de otros padecimientos, por ejemplo, hace 2 años, la influenza tuvo mucho más decesos que lo que está presentándose ahora con este coronavirus, y sin embargo la gente de todas maneras tiene miedo y se encierra, aunque todavía no nos hayan eh, prohibido, por decirlo así, salir a la calle. La gente ya estaba encerrada en su casa. ¿Y eso qué es? Producto de toda esa información que tenemos tan fácilmente acceso, ¿verdad? Y que a veces nos malinforma, ¿no? Y a veces nos hace actuar de una manera precipitada, sin ponernos a pensar detenidamente y con todo el razonamiento prudente, ¿no? Sí, Entonces, es cierto, es un es problema. donde está los indicios de que hay una fobia, porque ya los mismos argumentos objetivos, racionalistas, ya no funcionan, como que la misma paranoia combate a los argumentos racionalistas objetivos. Sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo también tengo que decir un poco o bastante sobre qué hace la homeopatía. Bueno, desde el punto de vista de las epidemias, ¿cómo las vemos nosotros? O sea, eh, siempre nosotros nos enfrentamos a una epidemia de acuerdo con el principio de individualidad, aún tratando de buscar un medicamento preventivo, porque también tenemos, ¿sí? Tiene que estar como apropiado a las características de los individuos, ¿no? Las epidemias tienen un principio contagioso. Por ejemplo, la viruela, el sarampión que decíamos hace rato.
Sin embargo, nosotros los médicos homeópatas observamos cuidadosamente todos los síntomas que se están dando en esta epidemia actual, ¿no? Y entonces anotamos todos los síntomas de los enfermos y entonces elegimos medicamentos que son los más frecuentes. Porque bueno, ya sabemos que hay dolor de cabeza, que hay fiebre, que hay dificultad respiratoria, que hay tos, ¿sí? Pero a nosotros no nos sirve de mucho porque nosotros siempre individualizamos cada síntoma. Entonces tenemos que saber que el dolor de cabeza es intenso, que generalmente es en la frente, ¿no? Que agrava con los movimientos y ya tenemos ahí un síntoma más individualizado. La tos es seca, la tos también es peor cuando la persona habla, por ejemplo, tos por hablar, digo 3 o 4 palabras y ya estoy tosiendo, me impide decirte una oración completa, entonces tengo la tos seca agravada por hablar. Y la fiebre es intensa, generalmente de origen súbito, o sea, la fiebre empieza y se instala rapidísimo y se acompaña de agotamiento. Esto nos lo dan los pacientes que ya se han enfermado. Yo tengo datos de compañeros que me han informado de los compañeros de enfermos italianos, ¿no? Y el dolor muscular, el dolor como si hubiera sido mayugado, ¿no? Especialmente en las tardes, ¿no? Y los dolores así que les impide moverse también, ¿no? Entonces, tenemos esos 4 síntomas y ya son síntomas que ya modalizamos porque cada persona hace su enfermedad de una manera diferente y sin embargo, estos síntomas que yo les acabo de decir son propios de los pacientes que han estado enfermos de esta epidemia. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos un medicamento preventivo. Entonces, analizamos esos síntomas, los buscamos en nuestras materias médicas, que son los libros en donde ya tenemos consignados todos los síntomas que produce cada uno de los medicamentos. Por lo menos tenemos 3,000 medicamentos, ¿no? Y bien experimentados hemos de tener como unos 300, por decir algo, y los otros experimentados parcialmente. O sea, contamos con muchísimos medicamentos. De esos 3,000 que tenemos o más, porque hay más, pero bueno, esos 3,000, digamos, y si quieren de esos 300, para obviar más el número, que son los más adecuados para estos casos, escogimos 14 medicamentos. Y de esos 14 medicamentos tenemos como para tratar de prevenir. ¿Por qué el medicamento homeopático previene? Porque el medicamento homeopático, como les dije al principio, produce síntomas en el hombre sano que son similares al de la enfermedad que estamos tratando, ¿sí? Entonces ya cuando viene una enfermedad natural, lo tratamos con esa enfermedad, entre comillas, artificial que provocamos con nuestros medicamentos, ¿sí? Entonces cuando nosotros se lo damos al paciente que está en contacto con ese enfermo, le estamos estimulando su sistema inmunológico. Entonces son medicamentos preventivos, ¿sí? Uh-huh. Lástima que aunque sea oficial la homeopatía aquí en México, no todavía nos permiten a nivel oficial, por una serie de circunstancias que tenemos que cubrir, actuar en los diferentes sectores de salud, ¿no? Eso me parece muy importante, doctora, porque en mis conversaciones con algunos colegas de Argentina, Italia y España, en donde yo intentaba hablar sobre esta fobia y hablar sobre las alternativas reales que van más allá de la espera pasiva, por el otro lado furor, digamos, con una espera pasiva a la vacuna. Hablaba yo de homeopatía
y me decían, pero ¿cómo? ¿Los homeópatas ya descubrieron algo? Y yo decía, bueno, pues la homeopatía misma, y tiene todos estos elementos para enfrentar esta sintomatología. Y me decían, pero ¿por qué no hablan los homeópatas? Si saben de eso, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo circulan también para que la gente se calme? O que te cuenten con ese recurso. Pues claro que hablamos, claro que lo decimos, claro que yo he tenido reuniones con personas, con directivos de otras escuelas homeopáticas y lo que sucede en la Secretaría de Salud es que primero tenemos que llevar una serie de protocolos y documentos para demostrar, no para demostrar, porque la homeopatía la verdad ha sido demostrada en todas las épocas, sino para como adaptarnos a toda los procesos administrativos de la medicina oficial, ¿no? O de la medicina alopática. Pero sí, por supuesto, bueno, tenemos un hospital homeopático y ahí podría la gente acudir, porque es cierto que, déjenme decirles, estos síntomas si los presenta, más bien, si una persona sin la predisposición para una enfermedad grave presenta una infección por este virus, generalmente no le va a pasar nada. Se va a curar después de unos días. O cursa asintomática o cursa con síntomas leves que ni siquiera le van a molestar, ¿sí? Y se curará en unos días. La prevención es para que no le den complicaciones y llegue a presentar una neumonía, ¿no? Ese es lo importante, ese es lo peligroso, porque el proceso de la enfermedad para una persona sana que no tiene esta causa eficiente de la que hablamos, la predisposición, ¿no? Esa persona se va a curar. Todas estas noticias de que los futbolistas ya tuvieron positivo en el coronavirus. Pues sí, pero no se van a morir, no les va a pasar nada, porque son personas saludables, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que den positivo, da lo mismo. El problema es la gente que se pone muy grave. Y la gravedad también puede ser producida por esa causa desencadenante que es el miedo, el terror, pánico. Por eso es que es muy importante tener una buena información y estar tranquilos. Y además, yo creo que el gobierno está actuando bastante bien porque no nos está diciendo que nos encerremos como se están encerrando los italianos y los españoles, que además ellos tienen unas condiciones diferentes, porque también hay otro concepto que es la idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia son rasgos o comportamientos o actitudes similares de comportamiento en los aspectos culturales, en las costumbres sociales, ¿no? Y entonces nuestro pueblo tiene una idiosincrasia diferente que la de los chinos, por supuesto, pero también que la de los italianos y de los españoles, ¿no? Bueno, también tenemos un ambiente distinto. Ahorita tenemos un sol, que sale uno a la calle y se acalora horrible. Los pobres italianos que están con lluvia en este momento, ¿no? Los españoles también están con clima frío, ¿no? Entonces también hay muchas condiciones que son diferentes en cada pueblo, ¿no? Por eso es que tenemos que tener como más conciencia de que nuestra salud no es tan vulnerable, tenemos todo para responder, y las personas que están enfermas por una enfermedad crónica o por una enfermedad grave, pues igual se van a morir, ¿no? A lo mejor sí se tienen que cuidar, como dicen nuestras autoridades, porque eso es lo que están diciendo y a mí me parece muy bien cómo están actuando. Esas personas vulnerables de más de 65, pero enfermas, porque hay muchas personas de más de 65 que ya quisiéramos su salud, la envidiamos, ¿no? Exactamente. Entonces no es solamente por edad, ¿no?
es también por estado de salud, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de tener una actitud mucho más consciente, mucho más razonable y mucho más tranquila. Exactamente, doctora. Es decir, no alimentar esa fobia al contagio, que además ahí se acaba la frase, fobia al contagio o al contacto, eh, donde no se reduce al asunto del coronavirus en sí mismo, sino a todos los síntomas gripales de tos y aún más al contacto mismo. Entonces, desafortunadamente esa fobia está instalada y me parece que tenemos ya ahora, además de combatir al coronavirus mismo, se trata de combatir algo que está todavía más fuerte y más peligroso, que es la fobia al contagio. Exactamente, exactamente, porque por eso dicen que esta no es la epidemia del coronavirus, es la epidemia del miedo, del terror y, como usted dice, de la fobia. No es posible que tengamos tanto miedo a una cosa que el pobre, como empecé diciendo, el pobre virus tiene que adaptar, tiene que pasar muchas barreras en el sistema inmunológico. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a ese pobrecillo? Así lo tenemos que ver como un elemento que, si nosotros no tenemos las condiciones adecuadas, no va a vivir, se va, se muere, se va, simplemente no vive, porque tiene que estar aparejado a una célula con determinadas características, con determinada predisposición. Si no existe esa predisposición, olvídense, no tienen que tener ningún temor. Exactamente. Bueno, y para ir concluyendo, doctora, dado que pues hay más gente en otros países que van a escuchar esta entrevista y que me parece fundamental en estos momentos, que son cosas que no van a escuchar, porque lo sé, porque no lo he escuchado de ahí, no van a escuchar del vocero de la OMS, pero que tienen que escuchar desde otros ángulos. Le pongo un ejemplo que no escuché del vocero de la OMS, sino lo escuché de un niño muy cercano a mí, que decía, oye papá, pero pues que no, los niños son prácticamente inmunes al virus, y pues, pues no me quedó más que reflexionar y decirle, pues sí, prácticamente, ¿no? Pero son cosas que no, que en esta fobia generalizada no se escuchan y nosotros queremos que se escuchen. ¿Usted qué podría decirles a los colegas, a los mismos homeópatas, a la gente y también si pudiera también decirnos dónde los pueden contactar en México o en otros países para recibir asesoría de ustedes? Pero a esta gente que desafortunadamente está así esperando el milagro de la vacuna como la señal dura para poder salir de casa y que bueno, están dispuestos a mermar sus vidas, a convertirse realmente en más vulnerable por toda la angustia que pueden estar portando. ¿Qué podría usted decirles en estos momentos? Pues otra vez digo lo mismo, en homeopatía cada caso es diferente, respetamos muchísimo, ponemos siempre en práctica la individualidad. Para nosotros, un paciente que viene con determinados síntomas necesitará su propio medicamento. Ese medicamento le va a provocar una reacción en el organismo una reacción que lo haga estar mejor. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir? Ese medicamento homeopático va a actuar en muchos órganos de su cuerpo, ¿sí? Y le va a provocar reacciones de reacomodo, de reequilibrio, el medicamento que le es adecuado a ese paciente en particular, a ese individuo en especial. No puedo darle yo a todos, excepto en estas enfermedades, y eso les estaba hablando de 14 medicamentos o 15 que tenemos
que cubren estos síntomas que ya les expliqué, que son muy individualizados. De todas maneras, es una epidemia y tienen síntomas comunes a esta enfermedad. Sin embargo, cada uno tendrá una respuesta un tanto diferente y puedo manejar con esos 14 medicamentos al enfermo o con otros más de esos 3,000 o 4,000 que tenemos, ¿sí? Pero preventivos, sí les puedo dar uno de esos, ¿me entiende? Porque todavía no tienen la enfermedad. Ajá. Entonces, en la homeopatía manejamos al individuo y cada individuo necesitará su propio medicamento. Y ese medicamento lo pone más apto para que él tenga las defensas, o sea, estimularemos a su sistema inmunológico y esté mucho más protegido, ¿no? Entonces, en homeopatía hacemos eso, la individualidad, y a cada uno le damos su remedio especial, específico para él, ¿no? Sí. Nosotros pensamos que esa es una forma de provocarle su inmunidad desde el punto de vista homeopático y no necesitará otra cosa, porque cada uno va a tener lo que le corresponde, ¿sí? En la otra escuela, pues entonces piensan en que todos necesitan lo mismo y pues nosotros no estamos de acuerdo, pero no voy a poner en polémica porque esto es una situación delicada. Sí. Yo lo que puedo decir es que en homeopatía vamos a estimular a cada uno de acuerdo a lo que necesita, de acuerdo a su propia individualidad, cómo nos expresa sus síntomas, necesitará un medicamento y necesitará una potencia de acuerdo a su propia capacidad de reaccionar, porque yo puedo darles brionía, o le puedo dar nux vomica, o le puedo dar pulsatila, o le puedo dar carbón vegetal o antimonio tartárico de acuerdo a los síntomas que presente, y también a la dosis adecuada para él o para ella, para esa persona, porque algunas personas son mucho más sensibles a reaccionar fácilmente y otras se van a tardar en reaccionar. Entonces, para eso tengo potencias diferentes, infinitesimales. Quiere decir que desde la más bajita, sexta centesimal que nosotros usamos, hasta la 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, se hacen múltiples dinamizaciones, combinaciones hasta el infinito, ¿sí? Entonces, cada uno, esa es la mayor individualidad que podemos nosotros ofrecer, ¿no? Oiga, y cuando dice usted, pero también hay preventivos, respetando el principio de la individualidad, que es y en ese sentido idéntico al psicoanálisis, en lo preventivo sí se podría hablar de algo, así como dice, no sé, brionía. Exactamente, por eso les dije, los enfermos, los que ya llegan con la enfermedad, les vamos a hacer su historia clínica y les vamos a decir, a ver, ¿cómo es la tos? ¿A qué hora del lo individual? Exacto. Entonces les voy a dar su medicamento. Pero si no están enfermos y están en contacto con un enfermo, yo ya estudié esas características que presentaron la mayoría de los enfermos y yo ya establecí cuáles son los medicamentos de mayor elección en esta enfermedad, y entonces tengo 14 o 15, vamos a suponer, o 5, ¿sí? Uh-huh. Bueno, pues esos 5 más usados, ¿no? Puede ser, le digo, los que yo estudié, es brionía, arsénico, nux vomica, pulsatila, gelsemium, por decir algo. A lo mejor otros. Pero okay. Es que tampoco les puedo dar una receta a los pacientes, porque ¿sabe qué pasa? Uh-huh. A las personas, porque ¿sabe qué pasa? Que entonces se fueron corriendo a las farmacias homeopáticas a comprar todos esos medicamentos. Uh-huh. Y no debe ser, porque además de que se deben de tomar solo uno, claro. Si el individuo que no está enfermo está en contacto con un enfermo, pues sí le voy a dar su preventivo. ¿Sí? Es su profiláctico, es su preventivo. Sí. Sí, el que más salió alto puede ser. Y entonces le voy a dar 3 dosis y ya. O 3 dosis y ya. Claro, una pequeña dosis. Uh-huh. Una pequeña dosis. Y ya van a estar protegidos. Pero si se enferman, ya no les voy a dar ese, ya les voy a dar el que le corresponde de acuerdo a sus síntomas, ¿no? Pero sí hay preventivos.
Por ejemplo, Hahnemann dice, porque tenemos historia de epidemias, de haber curado, de haber participado en la curación, en la resolución de una epidemia desde tiempos de Hahnemann. Hahnemann participó en el cólera asiático y él dice, la protección más segura para no contagiarse de la epidemia cuando se encuentra muy cerca o ya está en el lugar mismo, fíjense de dónde se originó la epidemia, se alcanza al ingerir un solo pequeño glóbulo de azúcar humedecida, o sea, el chocho comúnmente, de azúcar humedecido con, en este caso del cólera asiático, él encontró el cuprum, dice, con cobre diluido a la más alta potencia y él pone a la 30 centesimal. Una sola vez a la semana en ayunas. O sea que él ya nos está diciendo que para prevenir, porque están cerca del paciente enfermo, se puede dar de esa manera, porque están cerca. Eso no quiere decir que todas tengan que usarlo, no necesitan. Pero si están cerca y los otros también se acercan a los amigos de ese, ¿no? Sí. Pues se les puede dar el medicamento. Entonces sí les tenemos que darles nosotros. En la India hicieron eso. En la India les dieron a todos el mismo medicamento, ¿eh? A todos les dieron arsénico para prevenir. ¿Hoy? ¿En esta época o en aquella? Sí, en esta época. Qué bien. Acaban de darles, ¿no? Entonces, eso, y en otras partes del mundo, en homeopatía, también han hecho sus propios análisis y han propuesto determinados medicamentos. Son los medicamentos que yo les dije, son los más usados. La ebrionia, el arsénico, la belladona, ¿no? La pulsatila. O sea, la pulsatila y la nuxvónica. Entonces, vamos a suponer que usted me dice, doctora, es que en mi casa mi primo llegó y ya empezó con los síntomas. Y luego se hizo el estudio y salió positivo al coronavirus. Entonces le digo, bueno, entonces usted puede tomar Nuxvómica. ¿Y por qué le voy a dar a usted Nuxvómica? Porque yo ya lo conozco. Y uno de los 5 o 6 medicamentos de esta epidemia es Nuxvómica, y entonces yo sé que a usted le va a caer muy bien la Nuxvómica, porque usted con frecuencia ha necesitado ese medicamento. Pero luego usted me dice, oiga, pero es que fíjese que mi esposa y las amigas de mi esposa han estado en contacto conmigo y yo empecé como a estornudar y entonces tengo un poco la duda, pero no me va a hacer el estudio. Bueno, vamos a darle a su esposa y a las amigas Brionía a la 30, una vez cada semana, en ayunas 3 veces, punto. Eso. ¿Me entiendes? Entonces, a usted sí le doy uno más específico a usted porque yo lo conozco. Claro. A ellas no las conozco y entonces le doy el medicamento que estuvo más sobresaliente en este estudio que nosotros hicimos. ¿Sí? Claro. ¿Ya me expliqué? Sí, es clara la técnica, el recurso, la dinámica. Me parece que es sumamente oportuna, doctora. Vamos a difundir esta entrevista que me hace mucha falta. Y bueno, para terminar, no sé si, porque en México me queda claro el referente, yo mismo puedo canalizarlos con ustedes, pero usted podría dar algún referente a los colegas que nos escuchan, que están en Argentina, en Brasil, en Italia, en Francia, en España. Algo que los ayude también a filtrar, pues ya sabe, porque como en todo también hay mucho farsante en la homeopatía que no sigue los principios y la técnica adecuada para dar los mejores resultados del campo de la homeopatía. ¿Algún referente institucional que les pudiera servir a ellos para acercarse en sus propios países a la homeopatía? Bueno, como ya mencioné, hay un organismo que
que nos congrega a todos los homeópatas, que es la Liga Médico Homeopática Internacional. Y entonces ahí tienen pues por supuesto un directorio de todos los médicos en cada uno de los países afiliados, que casi son en todo el mundo, ¿no? Nosotros también tenemos aquí pues un directorio que podemos proporcionarles si ustedes quieren. Sí. También hay otras instituciones, el Hospital Nacional Homeopático, que tiene consulta externa de homeopatía, ¿no? Y que pertenece a la Secretaría de Salud, ¿no? Supongo que está funcionando todos los días, porque pues es un hospital, para consulta externa, ¿no? Y bueno, aquí Homeopatía de México ahorita pues yo estoy viniendo a dar consultas, pero como la gente no puede salir porque tienen mucho miedo. Porque tienen una fobia. Sí, entonces lo que podemos hacer es, en Homeopatía de México tenemos varias... Sí, se quedó en que usted está dando consulta, pero hay gente que está más contagiada de la fobia al contagio y al contacto y prefiere aislarse. Podemos hacer esto. Yo puedo decirles a mis compañeros, a los profesores, porque aquí es una escuela Homeopatía de México, que atiendan llamadas de gente que se quiere acercar a la homeopatía, o de pacientes que ya han usado homeopatía. Es mucho más fácil, ¿no? Sí. Y entonces yo puedo derivarlos a ellos, ¿no? Muy bien, pues aquí vamos a dejar en enlace los links, los datos que usted nos otorgue para hacer esos vínculos, pero ya sabemos que tenemos entonces el directorio propio de la Liga de Homeopatía. ¿Cómo se llamaría eso, doctora? ¿Liga Internacional de Homeopatía o cómo es? Liga Médico Homeopática Internacional. Pero por ejemplo, meterse a la página es LMHI. Ajá. Y el año me parece que, pero bueno, debe haber una página y probablemente, pero yo no la he revisado últimamente, probablemente tengan alguna información sobre esta epidemia, ¿no? Bueno, anexaremos entonces esos datos, doctora, ya para terminar, y también jugar nosotros a la especulación y al imaginario con un poco más de sentido del humor y sin comprometerla, doctora, nada más como fantasía. Si usted estuviera dirigiendo la Organización Mundial de la Salud, ¿promovería la fobia al contagio? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo les diría, no pueden tener miedo de una enfermedad que, aunque puede ser epidémica porque está pues contagiándose a mucha gente, no es la forma de enfrentarla, sino con higiene, que me parece muy bien las normas de higiene. Pero fíjate, la higiene, la definición que nosotros tenemos de higiene es la correcta satisfacción de las necesidades que emanan de del dinamismo vital, o sea, de nuestra vida, de nuestra energía vital, ¿no? La correcta satisfacción es, pues, comer lo que nosotros debemos, lo que necesitamos, no de más ni de menos, ¿no? Beber agua, lo que necesitamos, etcétera, lo más elemental. Pero también la conducta, ¿no? O sea, salir un poco y tomar aire y hacer ejercicio está bien. Y también comportarnos de la mejor manera con el otro, o sea, pues considerar al prójimo, que es el que está más cerca de nosotros, ¿no? Entonces hay muchas cosas que tenemos que advertir a la gente para que tenga una correcta salud, ¿no? Por eso digo, está muy bien que se laven las manos y que no estornuden enfrente del otro, está bien, pero también comportarse de la forma más adecuada de acuerdo a su propio organismo. Podemos decir comportarse como tal cual como están, no con el estado que produce la fobia, ¿no?
Por ejemplo, a mí esa parte de a todos tratar